con 3 puntos. Hoy, 24 de junio de 2020, nuevamente estamos acá, 3 aristas de la interpretación de los hechos periodísticos: Vanessa Davis, Vladimir Villegas y José Gregorio Yepes. Y bueno, aquí estamos en día de San Juan y día de la batalla de Carabobo. ¿Qué dicen los sajones para saludar a San Juan? Vanessa. Los saludo, pero no sé bailar tambor. No tengo problema en reconocerlo. Puede bailar con el negrito de coche. Dale que no les ha dado. Vladimir se baila. Vladimir baila. Mira, hay un par de temas que yo pondría sobre el tapete. En primer lugar, a riesgo de ser reiterativa, creo que nunca va a ser ya tú sabes por dónde vas. Está bien. Voy a hablar sobre la COVID-19, porque ya hay 4 médicos venezolanos fallecidos. Yo no sé qué pasa con los trabajadores de la salud cubanos, no lo sé, porque no hay información clara sobre ellos, sobre su situación en el país y su actuación en la pandemia. Pero de las cifras de médicos venezolanos, 4 médicos venezolanos fallecidos y 2 enfermeros fallecidos. Es decir, 6 trabajadores de la salud venezolanos que se los ha llevado por delante la epidemia. ¿Qué significa eso? Algo está pasando con los equipos de protección personal. Ese es un tema que yo pondría. Y el segundo, no entiendo qué le pasó al oficialismo con la gobernadora del estado Táchira, con Lady Gómez. ¿Tú conversaste ayer con ella? Sí, no, yo la entrevisté. Cuéntanos. Y ella, por supuesto, dijo que estaba esperando que allá en el Táchira a Maduro, al PSUV, y que efectivamente en el caso de ella no le tiene miedo a los votos, que ella anda en la calle, no anda en cosas clandestinas, es decir, que todo se trata pues de una maniobra política. Dijo no conocer ni siquiera al diputado que está solicitando su destitución, que por cierto yo nunca lo había escuchado nombrar. Pues un diputado del CLET. Un diputado del Consejo Legislativo del Estado Táchira, pero no, yo que he tenido bastante vinculación con Táchira porque he ido a varios eventos, no lo había escuchado nombrar. Pero en todo caso es un tema político porque tiene que ver con el asunto electoral. Fíjate tú, claro, metiéndome con ese punto antes de comentar lo del COVID-19, que también es muy importante, por supuesto, una reflexión. Si la oposición hubiese decidido participar en las elecciones del Consejo Legislativo en el estado Táchira y en todo el país, el cuadro sería distinto hoy, pienso yo. Y entonces, claro, tenemos una gobernadora indefensa frente a un Consejo Legislativo mayoritariamente. Ya vienes con tu prédica electoral. Bueno, es que tiene que ver con todo esto. Tu prédica pro-elecciones. Es parte del análisis. Y las críticas al CNE, por ejemplo. Yo también le puedo hacer críticas al CNE, pero yo en cualquier circunstancia creo que es mejor enfrentar al gobierno en el terreno electoral, aún con desventaja, que quedarse en su casa. Pero eso es una reflexión. Ahora, con respecto al COVID-19, fíjate tú, es importante decir que mañana es el día del infectólogo. Y es un aniversario más de la Sociedad Venezolana de Tremenda Infectología. celebración, y creo que, comillas. bueno, más que una celebración, una reflexión con respecto al papel que ellos han venido cumpliendo, y además algo que me llamó la atención, la propia presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, María Graciela López, dice que no los han llamado para consultarlos, que la relación con el gobierno ha sido prácticamente, inexistente. Vladimir, pero te increpo. Desde el lado del tema político, hay un sector de la población y de la oposición que se queja, que dice no tenemos que participar porque nos han siempre escamoteado el tema de las elecciones. Elegimos, pero los electos no ejercen. José Gregorio, y el chavismo también, las bases del chavismo. ¿Quién las está escuchando en este momento? Bueno, pero por eso te digo, vienes tú con tu prédica electoral. Yo sí vengo y no me saca nadie de la prédica electoral. ¿Por qué razón? Porque la prédica electoral es precisamente el punto que más le duele al gobierno. El gobierno le teme más a una elección, al voto de la gente, que a 20 operaciones de León, 10 invasiones y 4... Ya, pero tú nos estás poniendo como que por criticar eso nosotros estamos defendiendo lo otro. No, yo no he dicho eso. A lo que voy, que es lo que yo quiero decir. Todo esto que está pasando con la gobernadora del Táchira lo hacen para desestimular la participación electoral. Lo hacen con el fin de darle fuerza al discurso abstencionista, y sobre todo porque saben que en el caso de la gobernadora, me imagino que ella está en un dilema con respecto a la decisión que va a tomar, si va a apoyar una participación en las elecciones o no. ¿Por qué? Porque ella es gobernadora de un estado, y no es lo mismo ser gobernadora de un estado con representantes en la Asamblea Nacional que sin representantes en la Asamblea Nacional, y no es lo mismo la situación del pueblo tachirense teniendo una gobernadora que el pueblo del Zulia, donde ganó un opositor, teniendo un gobernador del chavismo por los errores que cometió la oposición en Venezuela. Ya que hablas del estado Zulia, aprovechamos para meter la cuña nuevamente de la COVID-19. Hay que ver lo que está pasando en el estado Zulia. Todo lo que está, la información que está circulando, no la información oficial, porque pues conversábamos fuera del aire la opinión de una persona muy querida por los tres, que decía, ¡ay, la patria! No,
es el gobernador García Carneiro, no es el gobernador del estado Zulia, porque en los estados en donde está gobernando el chavismo-madurismo, vemos qué es lo que está sucediendo. Yo no estoy defendiendo a los gobernadores de oposición a ultranza, lo que digo es veamos transparentemente qué es lo que está pasando con las gestiones. Y ahí es que yo digo, bueno, defiendo a Lady Gómez, su derecho a hacer política. Yo no tengo por qué pensar como ella, ni militar en su partido, y obviamente que tenemos posiciones distintas sobre el país, pero ella tiene derecho a hacer política. Y además fue electa por el pueblo. Y tiene derecho a hacer política. Se es demostró lo que yo reivindico. que se puede ir a esos procesos y a lo mejor te pueden hacer todas las trampas del mundo y a lo mejor puede haber todo el ventajismo del mundo, pero para mí, la principal tarea de la Venezuela democrática el día de hoy es la reconstrucción de la ruta electoral. Es para mí un objetivo, independientemente del resultado que pueda haber en esas elecciones. ¿Ruta electoral las parlamentarias? Y te las pregunto, parlamentarias, ¿el problema es parlamentario o es presidencial? Problema, las dos cosas si tú quieres, pero en todo caso, el problema es que el gobierno dinamitó la ruta electoral y un factor de la oposición le prendió el fósforo. Para mí ese es el problema. Pero allí es donde considero que tiene el problema la oposición. No hay un cierre de fila con Lady Gómez. Entonces es atacada y los sectores que están promoviendo la abstención y la no participación, entonces también la dejan sola. Entonces allí hay un tema. ¿La dejan sola por mujer? ¿Por opositora? ¿Por qué? ¿Por qué crees que la dejan sola? Bueno, todas las anteriores. Ahí también puede ser por eso. Porque ahí yo creo que también está jugando ese factor. Ya llegó ¿Por con el qué? tema ¿Por qué, sexista. Vanessa? Porque es Dígalo. mujer, porque es una mujer que se embraguetó, Ajá. aceptó el reto. O sea, que tenemos una oposición machista. Hay sectores no, de oposición y del oficialismo y del Bueno, chavismo. hay machismo Es que y de todo. es que el machismo transversaliza la sociedad venezolana. Ustedes mismos, sí. por Ah, supuesto. claro. Ajá, siga, señor, que usted tenía Fíjate tú, ¿qué su pasa idea. con nosotros? Mira, Si nosotros la también- tuviéramos a ella en este lado, ¿por qué no la ponen en el centro? Si la ponen de este lado, la vas a poner a la izquierda. ¿Por qué la pones a la derecha? Nadie ha dicho eso. Ajá. Bueno, volviendo Nadie se está quejando por eso, Blanca. Volviendo al Tú eres tema. definitivamente feminista, Vanessa. No, Adelante. pero si supieras que llegó un comentario sexista del otro programa, nos decían los hombres hablando de política y las mujeres hablando de lo importante. Sí, de lo importante de la COVID-19, Sí. ¿Qué de tal? qué Pero pasa volviendo con a la política, economía. pero volviendo a Sí. la política, decía que hay un tema de que dejan sola a Lady Gómez y en ese momento ella se vuelve muchísimo más vulnerable. Por supuesto. Y entonces no hay una respuesta en bloque, que también es uno de los problemas que existe al interior de la oposición, que es capitalizado por el gobierno. Y entonces van No hay respuestas en bloque, eso es van lo que es. mordiendo. Claro, el tema es que la oposición... Pero además no van midiendo la capacidad de reacción de la oposición frente a un hecho como este. Hubo partidos que sí salieron a defenderla, pero otros que seguramente han tenido distancias con Lady Gómez porque decidió participar, pues entonces, bueno, a lo mejor algunos pensarán, bueno, ¿quién la manda a participar en esas elecciones para que sigan creyendo en elecciones? Y resulta que ese discurso termina siendo favorable al gobierno. Eso es lo que yo planteo siempre. Es decir, el gobierno quiere convocar unas elecciones a su medida, ¿verdad? Y lo menos que quiere es que la gente participe masivamente porque le tiene miedo al voto masivo. bueno, ¿Y cómo cuando- convences a ese otro sector de la oposición? Que ese es el gran dilema que ellos tienen. O sea, ¿cómo convences a esa, digamos, a los francotiradores de la... Eso, mira, ni que tú tengas a del Uribe, tema? ni que tengas a Almagro, ni que tengas a Trump, ni que tengas a Bolton, ni que tengas al presidente Duque de Colombia en el CNE, van a aceptar participar porque no creen en esa ruta. Hay gente que no cree y gente que cree. Hay gente que cree. Ahora, yo creo que tiene que haber una oposición que no sea ni aventurera ni sumisa, que cumpla su rol, que no sea aventurera en el sentido de irse por los caminos verdes a tratar de sacar el poder, pero que tampoco sea sumisa en cuanto a aceptar todas las condiciones que Yo ponga quiero el gobierno. pon- Pero ahí tiene que Ajá. haber un tema de unidad entre ellos. Si la oposición no se pone de acuerdo, el gobierno seguirá jugando como el gato y el ratón con la oposición. Yo quiero sumar a eso un elemento, que son las bases del chavismo. Insisto, las bases del chavismo también están exigiendo ser escuchadas. Es decir, aquí yo las equiparo, las hermano, con los sectores de la oposición que dicen yo quiero ser escuchado. Bases del chavismo quieren elegir a sus candidatos. Es decir, cuando hablamos de democracia y de ruta electoral, Yo estoy de acuerdo que todo el mundo- la pelea es por todo el Por todo, país, claro. porque es a todo el país al que Ahora, se le ha también el chavismo quitado. disidente ha tenido una poca capacidad de ponerse de acuerdo. Hay 20 Claro. chavismos disidentes y ninguno ha dado demostraciones de fuerza. Esa es la ¿Tú dices verdad. Aquí fuerza estamos para de lo acuerdo. electoral? ¿O ¿O fuerza para qué? Para todo, para cualquier político. O sea, no se han puesto de acuerdo, no se entienden entre ellos, no son coherentes en sus puntos en cuanto al diagnóstico del momento y en cuanto a iniciativas concretas. Y son grupos cada vez, digamos, más pequeños y Lo ves aislados entre atomizados. ellos. Claro, pero el chavismo allí acude al enemigo externo y logra cohesionar El chavismo a sus oficial, bases. ¿quieres decir? El El chavismo chavismo oficial, oficial. pues, digamos,
Parece que La ese respuesta término del te gobierno. incomoda. El chavismo Ese término gobernante, te el incomoda. madurismo. No. El chavismo oficial, hay un chavismo oficial, hay un chavismo que no es Que no lo oficial. es. No, Ahora, ¿de qué hay lado un es cada oficialismo, cual? hay Está miles- por no lo verse. sabemos. No se Hay ha contado. miles de definiciones del chavismo, porque ¿Cuál es la aquí que más te también gusta? Ah, a ¿cuál mí te me gusta a ti? salió el chavismo crítico, el que siempre ha debido existir, ¿no? Porque por definición quien es militante y quien se define como revolucionario tiene que ser crítico. Y si esa es la definición de los chavistas o del Tiene chavismo, espacio para tiene que estar hacerlo. allí. Pero Tiene espacio perdóname, para tiene que hacerlo. pelearlo. Si ni Sí. siquiera van a ser Pero escuchados cuando para te dicen, por candidaturas ejemplo, en la asamblea. Leales siempre, traidores nunca. O eres leal o eres traidor. No te dan un punto intermedio donde tú puedes decir, soy leal en esto, pero no me gusta esto. Eso no hay espacio. Y no por eso eres traidor. Y resulta que en la oposición es más o menos igual. Si tú no Sí. estás de acuerdo con la línea de los extremistas, entonces eres colaboracionista. Y entonces, Sí, es bueno, otra el forma problema de es- decirte traidor, ¿no? igual. A quienes están en la oposición, Igual. sí, O sea, sí. el discurso y la herramienta es la misma, solo que la utilizan con un nombre distinto. En vez de martillo, instrumento para darle al clavo. Pero es lo mismo. ¿Entiendes? Bueno, ustedes lo han padecido, yo lo padecí desde el principio. Entonces, volviendo al tema de Lady Gómez. Entonces, ¿cuál es la situación a la que ella se va a confrontar en este momento? Fíjate lo que está diciendo Vanessa, que Sola. ella la atacan, entre otras cosas, más por Lady que por Gómez, o sea, por ser una dama, ¿no? En Bueno, inglés. ¡Ay, no! ¡No, los chistes no! ¡Ay, mi! no, lo digo en serio. Al final, ¿cuál será el escenario que tiene Lady Gómez? Porque probablemente sea el La pase de institución. factura por no cuadrarse, digamos, con la Directamente AD con- que está saliendo a apoyar las elecciones de una manera franca. Todo está Claro. por verse. Todo está Todo por está por verse. verse, Todo es está cierto. por verse. A lo más Porque probable fíjate que tú, quién sabe. Habrá, a partir de lo que le ha pasado a Lady Gómez, hay dos análisis. Los que en la oposición dicen, bueno, demuestra que no se debe participar. Espérate, Claro. no. Pero también hay otro análisis que puede darse. Eso demuestra que se debe convertir el voto, la campaña electoral, en una lucha por el rescate de un proceso electoral limpio, equilibrado, con derecho igual para todos, sin uso de los recursos públicos. Es decir, convertir el escenario electoral en un escenario de lucha real, que es el que ha tenido que darse siempre aquí por el rescate del respeto a la voluntad popular. Bueno, hay Es lo mucha yo tela creo. que cortar todavía allí. Pues hay mucha tela a cortar y no se sabe qué va a pasar, qué va a terminar pasando en AD, porque ahorita de repente hay muchas reacciones Claro. digamos, Enfrentadas. de mucha emocionalidad, por llamarlo de alguna manera, para no decir viscerales, frente al asunto de la tarjeta electoral, pero hay que ver qué va a pasar cuando venga el momento de la arrancada de la campaña y alguien tenga la potestad de inscribir un nuevo candidato, y qué va a pasar en AD, donde las bases también tienen en las regiones una decisión Claro, y de querer aspiraciones y participar, deseos, y porque eso además pasa en todo. se había decidido en enero de este año Que se iba. que iban a participar. Bueno, y el nombre del hermano de Bernabé Gutiérrez sale Claro. de Henry Ramos Ayub, según se la ha dicho. historia. No lo sabemos. La historia. No sabemos. La Aquí historia. estamos entre chismes y. ¿Cómo vamos de tiempo, verdad? Aquí estamos entre chismes y cosas. ¿verdad? Sí. Yo creo que Y pasados de ya tiempo. tenemos ¿vale? casi que pasados de tiempo. dices? Sí, yo creo que sí. Pero, No, estamos sobre los 12 minutos. ¿Te parece mucho? Sí. Pero Bueno. bueno, como tú quieras. no, perfecto. Sí, yo lo que estoy si chequeando. agotaron los puntos, Pero pero espera un los momento. puntos. Tema del COVID. No he hablado del tema del COVID. El tema con los médicos, con Enfermeros, los trabajadores del sector los salud. trabajadores del sector salud, yo lo ubico como un problema económico. Es un problema económico desde el punto de vista de que si no existen los recursos para atacar el COVID, no se ataca ni con epidemiólogos vestidos de negro con capucha, ni, Es decir, metiendo gente presa. claro, metiendo gente presa, maltratando a gente como en Barquisimeto a esta abogada que fue agredida. Así es. Pero necesitas el acuerdo político para arbitrar los recursos y atacar el tema. Ahora, el de los acuerdo más político vulnerables. entre hoy decía quiénes y con Stefanelli- quiénes. Bueno, espérate, yo le preguntaba eso Ahí mismo vamos. a Luis Stefanelli, en una entrevista que En le hice Vladimir a hoy, la Carta. en Vladimir a la Carta, y él decía que si él no tendría objeciones a que, por ejemplo, recursos de circo pudieran venir a Venezuela bajo la figura de que un tercero los administre y puedan darse para atacar la emergencia, porque él advierte que pueden venir situaciones trágicas para Venezuela con este tema del COVID-19. que Bueno, está- lo estamos viendo. Entonces, alguien bueno, tiene que dar un paso tiene adelante. que ponerse de Alguien se acuerdo. tiene que tragar ese sapo. tiene que ponerse de acuerdo. ¿No? Pero bueno, ya se lo ¿Quiénes empezaron tienen? a tragar con el acuerdo con la OPS. Claro que por cierto todavía no se ha visto materializado Pero concretamente. además el Se acuerdo espera que con la se OPS materialice. son apenas 10 millones de dólares. Que tampoco El es. pro- que Pero son tampoco es señales. nada. Esas señales, Ojalá- aunque no sea ojalá se suficiente el monto, materialicen. son señales positivas en mi opinión. Pero la
otra señal es que los médicos participen en las Pero por decisiones. supuesto, Lo ¿cómo que es tú tienes planteabas una la sociedad doctora María venezolana de Graciela infectología López? que no esté Claro. presente ¿Por allí qué no? en todas las decisiones, ¿verdad? Y que los voceros sean, bueno, Los por fin consejos, las ayer por fin recomendaciones. escuché la voz al ministro de Salud, que tenía tiempo que no se la escuchaba, ¿verdad? Pero ¿por qué no tomar en cuenta las sociedades médicas, las recomendaciones de los médicos? Aquí no se habla de la Contraloría Social, por ejemplo, es muy importante la Contraloría Social, yo creo en eso, pero los primeros que la ejercen en un hospital son las enfermeras, los Claro, pacientes y claro. los médicos y el trabajador, todos los trabajadores. Mira, aquí se están llevando tal cosa, no llegó tal cosa, no están atendiendo Bueno, y bien. esas son las encuestas que están y saliendo, eso- las encuestas de los y hospitales, eso es lo que la hay que encuesta mostrar. COVID-19 que Y circula eso a es lo diario, que hay que mostrar. y ahí tú ves Y el otro que no hay tema tapabocas, ni hay guantes, ni hay gel tú, Vanessa, has desinfectante. tocado mucho, que es el tema de las pruebas. Aquí se han hecho las pruebas, se han hecho las Las primeras pruebas rápidas. las pruebas rápidas, pero los PCR no se han hecho en la dimensión que deberían hacerse. Y entonces uno de los problemas es que se presentan estadísticas globales de las pruebas. Pero Claro. no se diferencia, no se discrimina entre las pruebas PCR, que son las más rigurosas, y las pruebas Insisto, las rápidas. pruebas PCR son más caras y para eso se necesitan recursos. Eso Pero es se correcto. ¿Tú crees que es un necesitan problema de recursos, de Sí. voluntad política o de control De de la todo. información? De todas juntas. Descentralizarlo todo De en el todas Instituto juntas. Nacional de Higiene. De todas juntas y lo Para digo, controlar la en información. en este sentido. Porque los chinos, los rusos, los turcos pueden apoyar y pueden traer y pueden colaborar con el gobierno con todos los recursos técnicos y médicos en el caso de que esos sean los más eficientes. Pero si tú no tienes a la gente resolviendo su problema cotidiano y teniendo con qué ir al mercado a comprar y a garantizarse eso para quedarse en su casa, no vas a poder hacer nada. Porque el tema es el quédate en tu casa Día a día. ha dado resultados para contener digamos, los vectores del virus. Pero si tú no tienes las Relativamente. condiciones de la gente, no puedes Y ahí, hacerlo. y ahí voy a un caso Y que la gente va a salir de facto. Hay un caso que quisiera comentar con base en la información extraoficial, que es el del supermercado en el Cafetal. Lo conversábamos. Hay trabajadores que seguramente los protocolos en el supermercado se cumplen, Vladimir, José Gregorio. Y cuando sales de ahí, ¿con qué te encuentras? Yo, trabajador. El sistema de transporte amuñuñado, porque no hay más, porque el transporte se ha ido desmoronando a medida que se han ido desmoronando nuestras condiciones de vida. Llego a mi casa, no tengo agua, no tengo cómo comprar el jabón, no tengo cómo comprar un detergente para lavarme la ropa, porque esa es la realidad de nuestro país. En la medida que nos hemos ido deslizando desde el año 2013-2014 hacia la emergencia humanitaria compleja en la cual estamos según Naciones Unidas. Entonces, ¿de qué sirven los protocolos? Sí, como bien tú lo dices, ¿De qué las sirve? Pero hay que condiciones de vida de la cumplirlos, gente. lamentablemente. Sí, porque- yo no digo lo contrario. claro, hay que cumplirlo. A pesar de todo eso, es responsabilidad del Estado garantizar que a la gente no le falte la comida en su casa. Esa sí es Ese es responsabilidad el- del Estado. ¿La está ¿verdad? cumpliendo? Lamentablemente no, No. está cumpliendo. Con el No, costo y de la el gobierno canasta. Puede decir que si las sanciones, que si aquello, pero resulta que hay una realidad por el fracaso de unas políticas económicas que, bueno, que nos han traído también a que en Venezuela las condiciones del sistema de salud, las condiciones de Todo la global, población claro. sean muy vulnerables frente a una amenaza como lo es la pandemia, cuyos efectos todavía están conociéndose apenas, ¿no? Y creo que ha Vamos llegado a ver el hacia tiempo dónde de decir vamos. adiós Sí, por ¿cómo el día que? de hoy. Bueno, ¿Verdad? Como y lo la hemos dicho otra siempre, hasta aquí, con 3 puntos. Los que faltan, los colocan ustedes. hasta el lunes. Hasta luego.